El aire en la sala de audiencias era denso, pesado con la formalidad y una tensión subyacente que Elena sentía como una punzada constante en el pecho. Las luces fluorescentes del techo se reflejaban con una frialdad implacable en la superficie pulida de las mesas de roble, y el eco de cada tos o suspiro se amplificaba, convirtiendo cualquier sonido en una interrupción ruidosa. El juez Ramírez, sentado en su estrado elevado, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada, miraba a Elena con una intensidad que no era de curiosidad, sino de juicio. Su voz, cuando rompió el silencio, era grave y autoritaria, resonando con una autoridad que parecía inquebrantable, moldeada por años de imponer sentencias y manejar la vida de otros. Señorita López, comenzó el juez, su mirada recorriendo a Elena de arriba a abajo, le he advertido en repetidas ocasiones sobre la conducta apropiada en esta corte. Sus expresiones, su falta de respuesta inmediata, las considero irrespetuosas. Esto no es un teatro, señorita, es un tribunal de justicia. ¿Me está escuchando, señorita?, añadió, su voz cortante, buscando una reacción. Elena no parpadeó. Su rostro, curtido por una vida que había exigido más de lo que había dado, permanecía impasible, pero por dentro, una llama de indignación comenzaba a arder. Había llegado a ese lugar buscando una resolución justa para una disputa de tierras que, según ella, su familia había cultivado durante generaciones, y que ahora el sistema amenazaba con arrebatarles. Había sido tratada con una condescendencia velada desde el primer momento, como si su acento, su origen, su misma presencia, fueran una ofensa. El juez, con su impecable toga negra y su aire de superioridad, representaba todo lo que la oprimía, la autoridad incuestionable, el poder ciego que no veía más allá de sus propios prejuicios. Ella sabía que su silencio no era desinterés, sino una contención, una lucha interna por no dejar que la ira la consumiera. Respiró hondo, sintiendo el peso de las miradas en ella, las de los otros asistentes, los abogados de la parte contraria que la observaban con una sonrisa sutil. La frase del juez, irrespetuosa, se clavó en ella como un dardo envenenado, no por la palabra en sí, sino por la implicación, el desprecio que conllevaba. Irrespetuosa, Elena había visto más respeto, más disciplina y sacrificio, en un solo día de su vida pasada, de lo que este hombre probablemente había conocido en toda su carrera. Su mente corrió a los años formativos, a las mañanas frías antes del amanecer, a los entrenamientos extenuantes, donde la disciplina era la única moneda de cambio, donde el respeto se ganaba y se mantenía con cada acto. La voz del juez Ramírez siguió taladrando el aire, enumerando supuestas ofensas, un leve movimiento de cabeza, un instante de pausa antes de responder, el simple hecho de que su mirada no se doblegara ante la suya. ¿Entiende la seriedad de su situación, señorita López?, inquirió el juez, inclinándose ligeramente sobre el atril, sus ojos fijos en los de Elena. Este tribunal exige deferencia, y usted parece incapaz de proporcionarla. Su silencio, continuó el juez, golpeando el mazo una vez más, es una clara señal de desafío. No toleraré tal comportamiento en mi sala. Un nudo se formaba en el estómago de Elena, una mezcla de frustración y la misma ira contenida que había intentado sofocar. Había esperado esto, había escuchado historias. La gente como ella, en estas salas, a menudo era percibida no como un igual ante la ley, sino como un elemento a controlar, a disciplinar. Las palabras del juez eran como golpes ligeros, pero constantes, erosionando la dignidad, intentando despojarla de su esencia. La sala permanecía en un silencio sepulcral, expectante. Los abogados de la parte contraria, dos hombres de traje caro y sonrisas complacientes, se reclinaban en sus asientos,
disfrutando del espectáculo de la autoridad, desmantelando a la ciudadana problemática. Elena podía sentir el calor de su propia sangre bajo la piel, la furia silenciosa que había aprendido a transformar en fortaleza. No era desinterés, era un escudo, no era irrespeto, era integridad. No iba a permitir que la redujeran, no otra vez. Su mirada se mantuvo firme, reflejando una determinación que el juez, en su burbuja de poder, no pudo interpretar. Un destello fugaz, una imagen vívida y cargada de emoción, se coló en la mente de Elena. El sol abrasador sobre un desierto polvoriento, el peso familiar de una mochila en la espalda, el sonido de los compañeros, voces jóvenes y llenas de miedo y valentía. La disciplina no se aprendía en una biblioteca con aire acondicionado, sino bajo el fuego, donde cada orden era una cuestión de vida o muerte, y el respeto se forjaba en el crisol de la experiencia compartida. Ese recuerdo, efímero como una brizna de viento, le dio una quietud inesperada, una certeza que se ancló en su pecho. El juez Ramírez, ajeno a la tormenta silenciosa que se gestaba en el interior de Elena, continuó su discurso, sus palabras resonando en el espacio como sentencias inmutables. Su actitud, señorita, no solo es una falta de respeto a esta corte, sino a la autoridad que representa. ¿Cree usted que puede dictar las reglas en un lugar como este? El tono del juez era ahora más acusatorio, casi una provocación. Conteste, señorita. ¿O acaso no tiene nada que decir en su defensa? Elena no respondió verbalmente. Su mirada no se desvió. En lugar de ello, una pequeña y casi imperceptible arruga se formó entre sus cejas, un signo de concentración más que de sumisión. Pensó en las veces que había tenido que tragarse su orgullo, las veces que había aceptado órdenes de hombres más jóvenes, menos experimentados, solo por el bien mayor, por el código que la había guiado durante años. Ese código la había enseñado a distinguir entre la autoridad legítima y la tiranía revestida de legalidad. El juez, con su poder delegado, estaba usando su posición para humillarla, para despojarla de su voz, no por una transgresión real, sino por una percepción de insubordinación que nacía de su propio sesgo. La ironía era palpable. Él, que se sentía tan ofendido por su supuesta irrespetuosidad, era el que estaba mostrando una profunda falta de respeto por ella, por su historia, por su persona. La sala se mantuvo en un silencio incómodo. Los ojos de todos, desde el personal de la corte hasta los curiosos en las bancas traseras, fijos en Elena, esperando su quiebre. El juez Ramírez, al no obtener la respuesta verbal esperada, elevó el tono de su voz, la paciencia visiblemente agotándose. Si no es capaz de mostrar la deferencia esperada, señorita López, me veré obligado a tomar medidas. ¿Pretende que la sala entera atestigue su insolencia? Puedo declarar un desacato. ¿Es eso lo que desea? ¿Retrasar el proceso de forma innecesaria? Las palabras del juez colgaban en el aire, una amenaza clara y un ultimátum. Su obstinación solo servirá para perjudicar su caso. Reflexione sobre ello. La confrontación, hasta ahora latente, comenzaba a alcanzar su punto álgido. Elena sintió como la tensión en su cuerpo se concentraba en sus hombros, una rigidez familiar que no era de miedo, sino de preparación. Su pulso, que había estado acelerado, se calmó, un extraño efecto de la adrenalina. Cada fibra de su ser se tensaba, no para huir, sino para resistir. Las palabras del juez, que buscaban someterla, tuvieron el efecto contrario. Reforzaron su determinación. No iba a permitir que la arrinconaran. Ella sabía que la batalla no era solo por la tierra de su familia, sino por su dignidad, por la de todas las personas que habían sido subestimadas y silenciadas, por un sistema que prefería la apariencia de orden a la justicia verdadera. El juez se reclinó un poco, observándola, su mirada inquisitiva,
esperando ver una señal de rendición, un quiebre en su compostura. Pero Elena no se lo dio. Su silencio era su fuerza, una barrera infranqueable ante la retórica vacía. El diálogo, hasta ahora una serie de ataques y evasiones, estaba a punto de cambiar su curso. Se estaba preparando, no para una súplica, sino para una declaración. Las manos de Elena, que habían estado sobre su regazo, se movieron sutilmente, casi imperceptiblemente, como si buscaran algo, como si se prepararan para una acción decisiva. La atmósfera en la sala se volvió aún más espesa. El silencio era casi doloroso. Era el silencio que precede a una tormenta, a un cambio sísmico en el equilibrio de poder. El juez, en su arrogancia, no vio la marea que se acercaba. La decisión, clara y resuelta, cristalizó en la mente de Elena en ese instante. Bastaba. Había aguantado lo suficiente. Había permitido que su paciencia fuera confundida con debilidad, su contención con falta de respeto. No más. Una oleada de calma, extrañamente liberadora, la invadió. Ya no sentía la necesidad de justificarse o de defenderse con palabras. Tenía algo más poderoso, algo que no necesitaba explicación, algo que hablaría por sí mismo. El juez, con una frustración creciente en su voz, volvió a la carga. Señorita López, su inactividad no es una estrategia, es una afrenta. ¿Tiene algo que decir antes de que proceda a sancionarla por desacato? Esta es su última oportunidad para reconsiderar su postura. Estoy dispuesto a ser indulgente, si muestra el debido respeto. El abogado de la acusación se permitió una risa ahogada, que rápidamente sofocó ante la mirada penetrante de su colega, pero el daño ya estaba hecho. La humillación era el objetivo. Elena, sin apartar la vista del juez, sin un atisbo de miedo, llevó su mano lentamente hacia el bolso de tela que descansaba en el suelo, junto a sus pies. Sus movimientos eran deliberados, lentos, casi ceremoniales, cada uno cargado con un peso de significado que aún no era visible para los demás. El juez, al ver el movimiento, frunció aún más el ceño, interpretándolo como una nueva falta de disciplina, un intento de ganar tiempo o de ignorar su autoridad. Se preparó para soltar otra reprimenda, para reafirmar su control. La expectación en la sala creció, palpable. ¿Qué haría? ¿Sacaría un teléfono, un documento, una súplica? Nadie en la sala, ni el juez, ni los abogados, ni los curiosos, podía anticipar lo que estaba a punto de suceder. El peso del objeto en su mano era familiar, un eco de un pasado que la había forjado y que ahora iba a desvelar. Era el momento de invertir la dinámica de poder, de recontextualizar cada palabra dicha, cada mirada de desprecio. Con la misma lentitud intencional, Elena sacó el objeto de su bolso. No era un teléfono, ni un documento legal, ni nada que encajara en la previsible narrativa judicial. Era una pequeña caja de madera oscura, pulida por el tiempo y el cuidado. La mantuvo un momento en su mano, la madera tibia contra su piel, antes de abrirla con un clic suave que resonó en el silencio expectante de la sala. Dentro, sobre un lecho de terciopelo azul desgastado, reposaba una medalla. La luz tenue de la sala capturó el brillo metálico de su superficie, un oro pálido y antiguo, adornado con una cinta de colores vibrantes, rojo, blanco, azul, gastada pero aún orgullosa. El diseño era intrincado, la figura de un águila o una estrella, apenas discernible a la distancia, pero inconfundible para aquellos que sabían lo que representaba. El juez Ramírez, que había estado a punto de pronunciar otra advertencia, detuvo las palabras en su garganta. Su mirada, antes llena de irritación, se transformó en una de confusión perpleja. Sus cejas se levantaron, y un atisbo de incertidumbre cruzó por su rostro, una fisura momentánea en su semblante de autoridad inquebrantable. Nunca había esperado algo así. Los abogados de la acusación,
que seguían con sonrisas sutiles, también se enderezaron en sus asientos, sus expresiones cambiando de la complacencia al desconcierto. Se inclinaron ligeramente hacia adelante, intentando discernir el objeto. La curiosidad se apoderó de la sala, reemplazando la tensión previa. Los murmullos comenzaron a extenderse, discretos, como el aleteo de una mariposa. Elena, con el objeto en la palma de su mano, lo sostuvo un momento más, permitiendo que su presencia se registrara, que el misterio se asentara. El aire parecía vibrar con la pregunta tácita: ¿qué era eso? ¿Y por qué estaba allí? El contraste moral era evidente. La formalidad fría de la corte versus el peso silencioso de un objeto con una historia tan profunda y personal. La inversión de las dinámicas de poder había comenzado. Finalmente, Elena levantó la mano, la medalla brillando tenuemente en la palma. Su voz, cuando habló, era clara y baja, pero con una resonancia que llenó la sala, una autoridad que no provenía de una toga o un mazo, sino de una verdad intrínseca. «Juez Ramírez», dijo, su mirada firme y sin vacilar, «usted me ha llamado irrespetuosa. Me ha acusado de falta de deferencia. Pero la deferencia, señor, no es un derecho que se asuma por la posición, sino un honor que se gana. Y el respeto no es una sumisión forzada, sino una elección informada». Elena hizo una pausa breve, permitiendo que sus palabras calaran, que el peso de su significado se asentara. La sala estaba en un silencio absoluto, cada oído inclinado, cada ojo fijo en ella, en el pequeño objeto brillante que sostenía. Extendió la mano hacia el juez, no con una petición, sino con una oferta, una declaración. «Esta es la medalla al servicio distinguido, otorgada por el Ejército de los Estados Unidos. La recibí en 2004, después de una gira de servicio de 15 meses en el extranjero, donde mi deber fue proteger y servir a este país, bajo juramento, enfrentando peligros que la mayoría de los ciudadanos no pueden imaginar, donde aprendí que el respeto no se exige, sino que se demuestra, que la disciplina no es una pose, sino una forma de vida, donde la lealtad se forjaba no con discursos, sino con sangre y sudor». Elena no alzó la voz, pero la intensidad de sus palabras resonó con una fuerza abrumadora. El juez, con los ojos muy abiertos, no pudo apartar la vista de la medalla. Su rostro se volvió ceniciento, una mezcla de conmoción, vergüenza y una comprensión tardía. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por una vulnerabilidad expuesta. La identidad de Elena, largamente contenida, ahora recontextualizaba toda la interacción, cada palabra de su reprimenda, cada juicio implícito. El golpe había sido magistral. El juez Ramírez permaneció inmóvil, la medalla extendida hacia él por Elena, sus ojos fijos en el metal brillante. La mano que antes había golpeado el mazo con tanta autoridad, ahora parecía temblar ligeramente sobre el escritorio. La sangre se le había subido al rostro, luego se retiró, dejándolo pálido y demacrado. La revelación, tan simple y concisa, había golpeado con una fuerza desproporcionada, demoliendo su posición de superioridad y exponiendo su sesgo. El silencio en la sala se volvió aún más profundo, pesado, casi asfixiante. Los abogados de la acusación, antes tan seguros, se miraron entre sí, sus sonrisas borradas, sus expresiones de incredulidad y consternación. La escena se había invertido por completo. El poder había cambiado de manos, no por la fuerza, sino por la verdad. Elena no movió la medalla, solo la mantuvo extendida, obligando al juez a confrontar su propia ignorancia y su prejuicio. Era una lección silenciosa, una reprimenda que no necesitaba palabras adicionales. Él, que se había erigido como el guardián del respeto y el orden, había sido quien había mostrado una falta flagrante de ambos. Las miradas de los espectadores, que antes habían reflejado curiosidad,
y quizás un juicio sutil hacia Helena, ahora se dirigían al juez, escrutándolo, presenciando su humillación pública. Se escucharon algunos suspiros, algunos movimientos inquietos entre el público, pero nadie se atrevía a hablar. El juez Ramírez, en un intento de recuperar algo de su dignidad, o al menos de su compostura, extendió una mano temblorosa y tomó la medalla de la palma de Helena. Sus dedos se rozaron, y el contacto pareció enviarle una descarga. La sostuvo, la giró, la estudió con una intensidad desorientada, como si intentara descifrar un enigma que él mismo había creado. La medalla, en sus manos, parecía un objeto de peso incalculable, una reprimenda silenciosa que resonaba más fuerte que cualquier palabra. Helena observó al juez Ramírez mientras éste examinaba la condecoración, su mirada serena pero penetrante. No había triunfo ostentoso en sus ojos, sino una profunda y silenciosa vindicación. Había expuesto una verdad, no solo la suya, sino la de tantos otros que habían sido juzgados y desestimados por su apariencia, su origen o la simple arrogancia del poder. La ira contenida que había sentido momentos antes se había transformado en una quietud poderosa, una certeza inquebrantable de su propio valor. Era el empoderamiento que nace de la verdad, la fuerza de saber quién eres cuando otros intentan definirte. El juez, por su parte, se veía visiblemente afectado. La piel de su cuello se enrojeció, y sus ojos evitaron la mirada directa de Helena. La medalla en su mano parecía quemarle, un recordatorio tangible de su error. «Señorita López», dijo finalmente el juez. Su voz un susurro que apenas rompió el silencio de la sala. El tono autoritario había desaparecido por completo, reemplazado por una mezcla de vergüenza y una renuencia forzada a ceder. Yo no tenía conocimiento de su servicio. Mis disculpas por mi percepción. La palabra percepción era un intento de suavizar el golpe, de no admitir el juicio categórico y sesgado que había proferido. Pero para Helena era suficiente. El reconocimiento, por tardío y reticente que fuera, había llegado. El juez Ramírez, intentando recuperar un mínimo de control sobre la situación, colocó la medalla cuidadosamente de nuevo en la caja de madera y la deslizó sobre la mesa hacia Helena. Sus manos no la tomaron de inmediato. La dejó allí, una pausa deliberada, un mensaje tácito de que el objeto y su historia eran demasiado pesados para ser fácilmente desestimados. La narrativa se había recontextualizado. Ya no era una mujer latina irrespetuosa, sino una veterana honorable que había sido subestimada. La sala observaba, testigo de un momento de verdadera justicia moral. Helena recogió la caja de madera de la mesa, el peso de la medalla y su historia, una presencia familiar y reconfortante en sus manos. No la guardó de inmediato. En cambio, la sostuvo un momento más, su mirada recorriendo a la sala, deteniéndose en el rostro aún descompuesto del juez Ramírez y en las expresiones atónitas de los abogados. Su silencio ahora no era de desafío, sino de reflexión. La confrontación había terminado, pero la lección perduraría. No se trataba solo de una medalla, ni de una simple interacción en un tribunal. Se trataba de las presunciones, de los prejuicios arraigados que corroían el sistema, de la facilidad con la que la autoridad podía cegarse ante la verdad de las personas que se encontraban ante ella. Helena no se quedó a disfrutar de una victoria efímera. La vindicación había sido alcanzada, la dignidad restaurada. Con un asentimiento casi imperceptible, guardó la caja en su bolso y se levantó, su postura tan erguida y su andar tan firme como cuando había entrado, pero ahora cargado con el peso de una verdad que había sido pronunciada. Mientras salía de la sala, los murmullos se reanudaron, más fuertes esta vez, llenos de un nuevo respeto y una comprensión tardía. La historia de Helena se convertiría en un eco en los pasillos de la corte,
un recordatorio silencioso para aquellos que la habían presenciado. El drama judicial había revelado una profunda crítica sistémica, un empoderamiento latente que solo necesitaba una chispa para encenderse. Elena, una mujer latina, aparentemente una más entre la multitud marginada, había desmantelado una falacia de poder con la simple verdad de su identidad y su servicio. Su partida dejó un vacío, pero también una impresión imborrable, un testimonio silencioso de que la integridad, a pesar de los obstáculos, siempre encontrará su camino para resonar.